y quiero que abra su Biblia ahí en el libro de Isaías capítulo 24, en el versículo 15. Mira, hay una alabanza muy alegre que probablemente has escuchado y que ya queremos cantar aquí también. Es una alabanza que canta Marcos Witt, se llama En los montes, en los valles. Esa canción nos invita a adorar a Dios tanto cuando estamos en las alturas de los montes como cuando estamos en las profundidades de los valles. Hermano, hay cristianos o personas que piensan que cuando ellos se convierten en cristianos, que cuando ellos aceptan a Jesucristo en su corazón, eso es como un pasaporte a una vida de color de rosa, en donde todo es perfecto, en donde todo sale bien, en donde no va a haber nunca problemas, ni tribulación, ni prueba. Hay gente que piensa eso. Hay hermanos que muchas veces cuando comparten la palabra de Dios, a veces en su celo por alcanzar almas, le dicen: acepta a Cristo y nunca más vas a volver a tener problemas en la vida. Acepta a Cristo y todos tus problemas van a desaparecer. Pero aunque eso se oye muy bien, la verdad es que eso no es cierto. La Biblia en ningún lugar habla de que cuando aceptamos a Cristo la vida se va a volver maravillosa de color de rosa. Eso va a ser hasta el cielo, pero mientras estamos en esta vida, mientras estamos peregrinando por esta tierra, los cristianos vamos a seguir teniendo buenos tiempos y también malos tiempos. Habrá momentos, hermano, en los que nos toque andar por las alturas, en las cumbres de la vida. Todo nos va a salir bien. Esos momentos de las cumbres es cuando todo te va bien. Hay bendiciones en tu familia, gozas de buena salud, tienes un buen ministerio, hay bendiciones económicas, todo parece que está bien. Qué bonito se siente, la verdad, para que te digo que no, andar en las cumbres, mirando las nubes por debajo. Pero la realidad de la vida, incluyendo la vida cristiana, es que también va a haber momentos de valles. Va a haber momentos en que vamos a tener que bajar de la cumbre y vamos a tener que adentrarnos a los valles. ¿Qué es un valle? Mira, si tú abres el libro de geografía de tu hijo que va en la primaria, tal vez vas a descubrir que geográficamente un valle es una depresión del suelo, una depresión de la tierra, de la superficie terrestre. Qué curioso, ¿verdad? Que valle y depresión sean sinónimos. En la Biblia, los valles son identificados con momentos críticos, momentos de desafío y momentos de desolación. En la Biblia habla de los valles que representan todo eso. Hay cristianos que no nos gusta caminar por los valles, pero los valles son necesarios. ¿Sabes cuál es el problema de muchas iglesias religiosas? Que ellos quieren experimentar siempre la euforia, los picos altos de la vida cristiana, y cuando ellos están con las emociones hasta arriba y dicen: oh, el servicio estuvo tremendo, oh, brincamos, danzamos, hubo alegría en el servicio. Lo que ellos están hablando es un frenesí emocional.
si no hubo un frenesí emocional, si no hubo gritos, si no hubo emociones muy elevadas, dice, no, Dios no estuvo ahí. No, Dios no está ahí en esos lugares. El problema, hermano, de esas iglesias religiosas es que no le enseñan al cristiano en que no todo el tiempo va a andar uno en las cumbres. Va a haber momentos en que todo cristiano, todo verdadero creyente, todo hijo de Dios va a tener que atravesar valles. Y cuando tú no tienes esa realidad en tu mente, en tu espíritu, en tu corazón, de que vas a atravesar valles, tu vida espiritual puede sufrir un descalabro. Si tú no eres consciente de esa realidad de los valles, tú vas a sentirte muy decepcionado de la iglesia, del pastor, de los hermanos y aún de Dios. Nuestra fe, hermano, no debe basarse en las emociones, porque nuestras emociones son muy volubles. A veces están hasta arriba y otras veces están en las profundidades. Nuestra fe debe basarse en las promesas de Dios y en su fidelidad, y recordar que Dios es Dios tanto en los montes como en los valles. Así es que quiero que me acompañes a Isaías capítulo 24 en el versículo 15, porque hoy quiero predicarte un sermón al cual he puesto por título Los valles de la vida. Y quiero que vayas conmigo a Isaías 24 en el versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios: glorifiquen por esto a Jehová en los valles. Pon atención a eso, subraya esa parte. Glorifiquen por eso a Jehová en los valles. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. Ahora, quiero hablarte de los valles de la vida. Y mi primer punto: los valles de la vida son inevitables. Mira, como te dije hace un momento, los valles de la vida son esos periodos críticos que se caracterizan por cosas difíciles, escasez, puede ser económica, puede ser de otra naturaleza, pero se caracterizan por la escasez, por puertas cerradas, por enfermedad, por lágrimas, por pérdidas, por pruebas y por sufrimiento. Esos son los valles de la vida. Mira, hermano, los valles de la vida son inevitables, pero al mismo tiempo son necesarios. Pretender que toda la vida, todo el tiempo vamos a andar en las cumbres, en las alturas, es algo muy ingenuo, no es algo realista. Los grandes hombres y mujeres de Dios en la Biblia y en la historia de la iglesia han tenido que atravesar sus propios valles. No hay un solo creyente, no hay un solo cristiano, no hay un solo hijo de Dios que todo el tiempo anduvo en la cumbre. No, todos tuvieron un día que bajar de la cumbre y empezar a caminar por los valles de la vida. ¿Por qué? Porque los valles de la vida nos van a enseñar muchas cosas. Mira, los valles de la vida van a volver sabio a un cristiano que tenga un corazón moldeable. Los valles de la vida son momentos de angustia, de desafío, de desolación. Fue en un valle donde Goliat atemorizaba a Saúl y a su ejército. Era un valle, el valle de Ela. Era un valle en donde el pueblo estaba escondido, agazapado, temblando de miedo, mientras Goliat se paseaba enfrente de ellos y el pueblo estaba temblando. Fue en un valle de sombra de muerte el que describió David en el Salmo 23 y dijo: aunque yo ande en valle de sombra de muerte,
Él no dijo, oh, no, nunca voy a andar por esos lugares porque yo soy un hijo de Dios. No. Él dijo, un día o una temporada o algunas temporadas me va a tocar caminar por los valles de sombra de muerte. Fue en un valle en donde Ezequiel, el profeta de Dios, tuvo una visión desoladora. Un montón de huesos secos, sin vida. Todo era muerte ahí, desolación, destrucción. Fue en un valle donde Ezequiel miró ese panorama tan desolador. Un valle en la vida, o muchos valles en la vida, serán inevitables, hermano. Ahora escuchen. Los valles de la vida, te decía yo hace rato, nos van a permitir aprender más de Dios muchas veces que las cumbres. Muchas veces en las cumbres uno se marea, es lo que se reconoce como el mal de montaña, en donde la gente que está en las alturas muchas veces el cerebro pierde oxígeno o es un poco más pesado, más denso el aire. Y muchas veces eso llega a desequilibrar a la gente que anda en las cumbres, pero los valles, las profundidades nos van a enseñar quién es Dios. Si no cruzáramos por los valles de la vida, no seríamos capaces de apreciar las cumbres tampoco. Ahora quiero hablarte acerca de Dios de montes y de valles. ¿Qué haces, hermano, cuando tú te encuentras atravesando un valle de la vida? Sí, ya te dije, los valles de la vida son esos momentos de escasez, de enfermedad, de dolor, de puertas cerradas, de esterilidad, de fracaso. ¿Qué haces tú cuando te encuentras caminando en el valle de la vida? Solamente hay dos opciones: renegar de lo que te está tocando vivir o aprender a alabar a nuestro Dios. Miren, nuestro texto de Isaías 24:15, el profeta dice: glorifiquen a Dios en los valles. Ahí, en ese momento crítico, difícil, en ese momento de angustia, de dolor, de necesidad, dice: glorifica a Dios ahí en los valles. Hay gente, hermano, que cuando está atravesando los valles de la vida, piensan como que si Dios ha perdido el control. Ellos piensan como que cuando están en las cumbres, cuando todo les está saliendo bien, dicen: oh, gloria a Dios, Dios está conmigo, no, Dios me está bendiciendo, Dios, yo sé que me respalda. ¿Por qué lo crees? Porque mira, todo me está saliendo bien. Pero cuando les toca atravesar por esos momentos en los valles, dicen: no, yo creo que Dios no está aquí. Yo creo que no hay quien me pueda ayudar en este momento. Oye, pero hace un mes tú me decías todo lo contrario. Sí, pero ahí sí veía la mano de Dios. Aquí no la veo. Hay cristianos que podemos llegar a tener ese pensamiento: oh, Dios solo es Dios de montes. Cuando todo está saliendo bien, ahí está Dios. Pero si las cosas comienzan a salir mal, ojo, en la voluntad de Dios, decimos: aquí no está Dios. Mira el capítulo 20 de Primera de Reyes, quiero que vayas conmigo. Nos está relatando un tiempo de crisis. Un enemigo poderoso se ha levantado contra Israel y les ha declarado la guerra, pero Dios les ha prometido a su pueblo que les va a dar la victoria, y así sucede. Dios les da la victoria en esa primera batalla. Entonces, los enemigos del pueblo de Dios hacen una teoría. Y ellos dicen: los israelitas nos ganaron porque peleamos en los montes. Su Dios es un Dios de montes, pero vamos a bajar al valle a ver si de veras las cosas son igual. Mira, hermano, muchas veces cuando Dios nos hace ganar batallas en los montes,
en esos picos altos, en esos momentos cumbre, en esos momentos de bendición, nos alegramos. Pero, ¿qué pasa cuando bajamos al valle? Porque los montes o las cumbres no van a ser eternos, hermano. Ahora sí que el camino son de altibajos. A veces nos toca estar arriba, otras veces nos toca descender. Las cumbres no son eternas. La vida nos va a presentar nuestros propios valles. Y el enemigo muchas veces va a intentar desanimarnos en esos valles de la vida. Ahí él va a decir: Dios te ayudó allá arriba, pero espérate ahorita que bajemos, no te la vas a acabar. Y gente puede creer que de verdad Dios no va a hacer nada ahí en esos montes. Primera de Reyes 20, del versículo 23. Mira cómo opinaban. ¿Cómo opinaban los enemigos del pueblo de Dios? Dice en Primera de Reyes 20, 23: y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, refiriéndose al pueblo de Israel. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, o sea, en los valles, se verá si no los vencemos. Y cristianos muchas veces piensan así: no, pues ahorita no estoy tan seguro que Dios me pueda ayudar. Fíjate que este problema es muy grande. Alguien que está hablando así es porque está atravesando un valle. Fíjate que este problema es muy grande. Tal vez Dios no me pueda ayudar. Esto es mucho. O me han declarado una enfermedad. Una enfermedad incurable. Los médicos todos coinciden en que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad que ya no tiene remedio, los valles de la vida. Y dicen: no, tal vez Dios no pueda hacer algo. Me sanó de una gripa, sí, me sanó de un dolor de estómago, de un dolor de huesos, pero esta es una enfermedad muy grave. Tal vez Dios no me va a poder ayudar aquí. Hermano, es el pensamiento que el enemigo muchas veces infiltra en nuestra propia mente. Dios te ayudó allá arriba, pero acá abajo no tienes ninguna garantía. Aquí abajo mando yo, dice el enemigo, dice la enfermedad, o dice la esterilidad, o dice la pobreza. Aquí mando yo, allá arriba mandará tu Dios, pero aquí abajo mando yo y te las vas a ver tú conmigo. Y cuando uno comienza a creer eso, que Dios solo es Dios en los momentos cumbre, pero no en los momentos difíciles, créeme, eso ofende la santidad de Dios. Estamos poniendo en tela de juicio que Él pueda ayudarnos aquí abajo como nos ayudó allá arriba. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? El Señor se ofende cuando alguien dice: tú pudiste allá, pero aquí no. Ve conmigo ahí mismo, Primera de Reyes 20, pero en el versículo, vamos a leer completo para entender el contexto. Vamos a leer del 23 al 28. Quiero que tú veas esto. Primera de Reyes 20, del 23 al 28. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así: saca a los reyes, cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugares de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, o sea, en valles, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel.
y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones fueron al encuentro con ellos al valle, y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras, y los sirios llenaban la tierra. Versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dice Jehová, escucha eso, así dice Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcan que yo soy Jehová. Y si tú sigues leyendo, te darás cuenta cómo el ejército de Israel vuelve a tomar una gran victoria ahora en el valle, porque Dios está ofendido por el pensamiento y las palabras de los sirios. Dice: ¿tú piensas que yo nada más puedo pelear en las alturas? No, dice: yo también puedo pelear en las profundidades. Yo soy Dios en los montes, yo soy Dios en los valles, y yo quiero que toda la gente conozca esto, dice el Señor. Oh, hermano, si Dios te ayudó en tus momentos buenos, ¿qué te hace creer que el poder de Dios se acorta en los valles? ¿Quién te ha engañado? ¿Quién te ha hecho creer que Dios no puede pelear batallas y ganar batallas, sobre todo en los valles de la vida, en esos momentos críticos? Ahora quiero ir a mi último punto: convirtiendo la crisis en bendición. En nuestro texto de Isaías 20, versículo 15, el profeta está diciendo: glorifiquen a Dios en los valles. Pero si tú lees el principio del capítulo 20, tú te vas a dar cuenta que el panorama está horrible. Haz de cuenta que están describiendo el mundo ahorita, con COVID, con terremoto, con crisis económica, con violencia. Mira, vamos a leerlo. Quiero que leas conmigo Isaías 24. Vamos a leer los primeros 8 versículos para darnos una idea del contexto en el cual el profeta está diciendo: alaben a Dios en los valles. En esos valles de la vida, alaben a Dios. Mira nada más cómo está el contexto. Parece que estamos abriendo un periódico del día de hoy. Mira lo que dice Isaías 24, del 1 al 8. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir, o sea, huir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así al que recibe. O sea, todos, nadie se escapa de estos valles. Versículo 3: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo. Escucha, parece un periódico del día de hoy. Enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. O sea, hubo mortandad, se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Y si sigues leyendo, el panorama no cambia. Pero en el versículo 15, Isaías dice: glorifiquen por esto a Jehová en los valles. ¿Qué sucede, hermano? Cuando en lugar de renegar en los valles, tú decides alabar
a Dios. ¿Qué sucede en esos momentos de escasez, de oscuridad, de enfermedad, de depresión, de pérdida? ¿Qué sucede cuando tú estás en ese valle de la vida y decides, en lugar de renegar, comenzar a alabar a Dios? Te voy a decir qué sucede. Hay un rompimiento espiritual. El valle de la angustia se puede convertir en el valle de la bendición cuando tú te atreves a alabar a Dios en estos momentos. Lo voy a decir una vez más. El valle de la angustia, personaliza. Tu valle de la angustia se puede convertir en tu valle de la bendición cuando decides alabar a Dios. Si tú decides alabar a Dios, puedes encontrar muchos tesoros escondidos en ese valle de la angustia. Ahora, escúchame. ¿Cómo el valle de la angustia se va a convertir en el valle de la bendición? Bueno, eso va a depender mucho de la actitud que tú tengas para atravesar tu propio valle. Tú puedes decidir amargarte contra Dios, rebelarte contra Dios, renegar de Dios, alejarte de Dios, y el enemigo habrá cumplido su objetivo. Él te derrotó en el valle. Dijo, así, era lo que yo quería, lo que yo estaba buscando, por eso te traje aquí. Si tú decides rebelarte, renegar, alejarte, amargarte, el enemigo ya ha ganado. Pero si tú decides confiar en Dios, alabar a Dios, no nada más en los montes, no nada más cuando todo te está saliendo bien, no nada más cuando hay bendición, no nada más cuando hay prosperidad, fruto, paz, no, sino cuando tú te decides alabar a Dios en esos valles de angustia, de desafío, de desolación. Ese valle de angustia se puede convertir en el valle de tu bendición. ¿Por qué te digo eso? Quiero que me acompañes a ver cómo el valle de la angustia de un pueblo se convirtió en el valle de su bendición. Quiero que vayas conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 20. Acá hay un enemigo poderoso que viene a desafiar al pueblo de Dios en un valle. Y ellos están angustiados en el valle de la angustia, pero ellos hicieron algo muy sabio. Decidieron confiar en Dios, escuchar la palabra de Dios, alabar a Dios, y ese valle se convirtió en una bendición. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículos 22 al 27. Quiero que pongas mucha atención en esto. 2 de Crónicas 20, versículos 22 al 27. Dice de esta manera la palabra de Dios: y cuando comenzaron a entonar, aquí está hablando de Judá y del rey Josafat enfrentando a unos enemigos muy tremendos. Dice: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 24: y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas. Pon atención a eso. Así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho, y al 4.º día se juntaron. ¿En dónde dice? Al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca,
porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca, o sea, el Valle de bendición hasta el día de hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y quiero que notes eso. El valle de su angustia se convirtió en el valle de su bendición, donde sus enemigos habían planeado destruirlos en un valle. Y esta gente, mira, si tú lees completa la historia, y de hecho te recomiendo que la leas en casa, segunda de Crónicas 20, tú te podrás dar cuenta que es una pelea muy desigual. Josafat y su pueblo es un grupo muy chiquito contra todos los enemigos que se han juntado, una confederación de naciones que vinieron a querer destruir al pueblo de Dios en un valle. Se juntaron. Ellos tuvieron mucho miedo. Te cuento la historia, pero yo sé que tú la leerás en casa. Ellos le pidieron consejo a Dios, y Dios dijo: no tengan miedo, vayan a ese valle, yo voy a estar con ustedes. Señor, son muchos, no se preocupen, vayan. Un profeta les dijo: Dios les va a dar la victoria en ese valle. Josafat y su gente creyeron a esa palabra. Y mientras sus enemigos venían con toda una cantidad de armas, ¿sabes con qué salió Josafat y su pueblo a pelear? Mira, ellos pusieron enfrente al grupo de alabanza. Iban los levitas, los cantores. Ellos iban al frente, no iban los soldados, no iba la caballería, no llevaron la artillería pesada, no. Los que iban enfrente iban cantando alabanzas, y detrás iba todo el pueblo con Josafat, ahí también incluido, cantándole alabanzas a Dios en ese valle de angustia. Se oye muy fácil, pero ¿cómo crees que iba a ser esa pelea? Un ejército totalmente armado, y estos con sus guitarras, sus panderos, su teclado, su batería, cantando alabanzas a Dios. Y en ese momento, dice la Biblia, lo acabamos de leer, como Dios desbarató ese ejército haciendo que se mataran unos a otros. Cuando el pueblo de Dios llegó a ese valle, lo único que encontraron fueron cadáveres y un botín tremendo. Dice la Biblia, 3 días se tardaron en llevar ese botín. Lo que para ellos iba a ser una pérdida se convirtió en una ganancia. De hecho, le cambiaron el nombre al lugar. Le dijeron: este es el valle de nuestra bendición. Se llama Beraca, dice, hasta el día de hoy. Así se conoce ese lugar, el valle de la bendición. Ahora, piensa por un momento, ¿qué valle estás atravesando tú? Yo te dije, los valles de la vida son inevitables. No puedes darle la vuelta. Muchas veces vas a tener que atravesar un valle para llegar a tu destino. Tú no puedes rodear o tomar un atajo. Muchas veces el valle te va a llevar al destino. Y si tú decides retroceder, si tú decides pasar ese valle, probablemente no llegues a tu destino. Lo leemos muy fácil aquí en la Biblia, pero te aseguro que esta gente iba en su interior temblando, pero al mismo tiempo cantando, alabando a Dios. Yo te decía hace rato que el valle de tu angustia se convierte en el valle de tu bendición. Va a depender mucho de la actitud que tú tomes cuando lo estés atravesando. Mucho. Prácticamente te puedo decir que ese es la mitad de la victoria. Si tú estás atravesando ese valle, amargado, renegando, rebelándote, alejándote de Dios, oh, ya no quiero ver nada con Dios, yo pensé que si me volvía cristiano todas las problemas iban a acabar, si yo por eso vine a la iglesia, para que mis problemas se acabaran. No, los valles de la vida son inevitables. Todos tenemos que pasar por ellos, porque el valle muchas veces es
el camino de paso a tu destino. Si tú eludes ese valle, lo pasas amargado, el enemigo va a haber cumplido su objetivo, te derroté. ¿Por qué? Dios no es Dios de valles. Claro que Dios es Dios de valles, pero tú necesitas atravesar ese valle alabando. ¿Qué valle estás atravesando en este momento? ¿Qué valle? Tú puedes cambiar ese valle de lágrimas, como se dice, porque dice, la vida es un valle de lágrimas. Puede ser, pero si tú mantienes la perspectiva correcta de que Dios es Dios de montes, Dios de valles, ese valle de lágrimas se va a convertir en fuentes de gozo. Esas lágrimas van a ser fuentes de gozo. Quiero que vayas conmigo al Salmo 84. Con eso estoy cerrando y quiero que veas eso, como las lágrimas que derramas en ese valle, porque sí, se vale llorar, ¿por qué no? Se van a convertir en fuentes de gozo si tú te mantienes mirando al Dios de los montes y al Dios de los valles. Salmo 84, versículos 5 y 7. Quiero que notes esto y que te apropies de esta verdad de Dios. Salmos 84, versículos 5 al 7. Bienaventurado el hombre, pero también la mujer. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, escucha, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Dice, atravesarán el valle de lágrimas. Sí, puede haber lágrimas. No te digo que pensar que siempre vamos a estar en las cumbres es algo ingenuo e irreal, ni siquiera es bíblico. Dice, puede ser que atravieses el valle de lágrimas, pero lo cambiarás en fuentes. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado. Los valles de la vida, hermanos, son muy difíciles de atravesarlos solos, muy complicados. Muchos quedan tendidos en el camino. Piensa en el valle de huesos secos que miró Ezequiel. Ahora, yo sé que es otra cosa lo que Dios nos habla, pero aquí quiero que tú te imagines ese valle de huesos secos. Es como si fuera una representación de todos los que quedaron tendidos, todos los que no atravesaron ese valle, porque los valles tampoco, si las cumbres no son eternas, los valles tampoco lo son. Va a llegar un momento en el que saldrás de ese valle y otra vez te enfilarás hacia las cumbres. El asunto es que muchos quedan tendidos en medio del valle. ¿Qué sucede? Tienes en Dios tus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Dice, irá de poder en poder, verán a Dios en Sión. Irás de poder en poder. El valle de la vida también es útil porque te vuelve más fuerte. Cuando tú sales de ese valle, ya no sales como entraste. Si tú tienes tus fuerzas en Dios, sales más sabio, más espiritual, más con un sentido de discernimiento más agudo. Ya no vas a salir igual. Irás de poder en poder, atravesando esos valles. Sí, puede haber lágrimas, pero dice, las cambiarás en fuentes. Una fuente es la figura de una bendición, de gozo, de alegría. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel había salido de Egipto? Probó las aguas amargas de Mara, se amargaron, renegaron contra Dios, pero adelante estaba un oasis llamado Elim, 70 palmeras, 12 fuentes, y el pueblo se regocijó en ese lugar.
Las fuentes son sinónimo de gozo, de alegría, de bendición. Si atravesarás ese valle llorando probablemente, sufriendo, pero si logras atravesarlo en Dios, lo que eran lágrimas se volverán fuentes de bendición. Así es que, mi hermano, mi hermana, nosotros somos los que decidimos cómo atravesaremos los valles de la vida. Son inevitables, eso sí, es una realidad, son inevitables. Aunque seas cristiano, aunque ores todos los días, son inevitables. Pero uno decide cómo atravesarlos, y puedes ir de poder en poder, o puedes quedar perdido en medio de ello. Yo deseo y oro que cada uno de nosotros, los que me están escuchando aquí presencialmente y a través del video, que todos atravesemos los valles de la vida de poder en poder y que miremos a Dios en Sion. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, mi precioso Jesús, bendito eres, Dios soberano. Oh, gloria a ti, mi Rey. Amén. Voy a tener toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, los valles de la vida. Hermano, la vida no es un terreno uniforme. En la vida hay cumbres, picos altos, momentos de alegría, de bendición, de estabilidad, de paz, de prosperidad. Esos son los momentos cumbres. Pero las cumbres no son eternas. Hay momentos también difíciles, cuando uno desciende de las cumbres y te toca adentrarte en un valle. Los valles en la Biblia hablan de muchas cosas, de desafío, de angustia, de guerra, de temor, de desolación. Pero los valles de la vida son necesarios, porque nos enseñan a conocer más de cerca quién es Dios, nos enseñan a confiar más en Dios, nos ayudan a aprender cosas de Dios que no habríamos conocido en una cumbre, nos revelan quiénes somos nosotros también. El problema con los valles de la vida es que muchos podemos ser derrotados, no tanto por el valle, sino por el pensamiento que el enemigo siembra en nuestras mentes. Dios solo es Dios de montes. Dios solo es Dios en los momentos buenos, en los momentos felices. En los momentos difíciles Dios ya no tiene su poder. En los momentos difíciles Dios no puede hacer nada por ti. Y muchos le compran esa idea al diablo y dicen, no es cierto. Aquí ni siquiera Dios puede ayudar. Porque si Dios quisiera ayudarme ya lo hubiera hecho. Pero tú no sabes cuánto falta todavía porque atravieses ese valle. Cuando uno duda de la capacidad de Dios de salvar en los valles tal como lo hacen los montes, uno ofende a Dios y dice, ustedes piensan que nada más en los momentos buenos soy Dios. Ahora mirarán quién soy yo. Yo soy Dios en los momentos cumbre y también soy Dios en los momentos difíciles. El valle de tu angustia puede convertirse en el valle de tu bendición, pero todo depende, o en gran medida depende, de la actitud que tú tomes. Porque en los valles de la vida muchos deciden amargarse, rebelarse contra Dios, alejarse de Dios, decir, esto de ser cristiano no sirve, no es como yo me lo imaginaba, no es como a mí me lo platicaron. Y caen tendidos. Yo te decía, el problema de muchas iglesias religiosas es hacerle creer al cristiano que todo el tiempo debe vivir en una euforia. Todo el tiempo los
emociones deben estar en los picos altos, todo el tiempo debes estar alegre, todo el tiempo debes estar gritando, todo el tiempo la cosa debería marchar bien, pero eso no es cierto. Eso es algo irreal, ni siquiera es algo bíblico, ni siquiera es algo bíblico. La Biblia nos enseña cómo muchas veces tendremos que atravesar valles de desafío, de angustia, de lágrimas. Pero Dios hace una promesa y dice: baja los valles y verás cómo aquí también yo soy Dios. Irán de poder en poder, mirarán a Dios en Sión, atravesarás el valle de lágrimas, pero los convertirás en fuentes. Bienaventurado el hombre y la mujer cuyas fuerzas están en ti. Tú necesitas estas verdades para que el valle de tu angustia se convierta en el valle de tu bendición, para que encuentres esos tesoros escondidos en ese valle de angustia. Tu actitud debe ser la actitud de un adorador, la actitud de alguien que alaba, sí, en los momentos críticos. Alaba a Dios, en la pérdida, en el dolor, en la tristeza, en la aflicción, en la escasez. Alaba a Dios y mirarás como el valle de tu angustia se convierte en el valle de tu bendición. Hoy yo oro, hermano, porque todos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí en este lugar y los que me están mirando en el video y los que están escuchando este mensaje, podamos atravesar esos valles de la vida siempre con nuestra confianza en las promesas y en la fidelidad de Dios. No en nuestras emociones. Nuestras emociones son bien engañosas. No bases tu fe, no bases tus convicciones en lo que sientes, sea bonito o sea feo. Basa tus convicciones, basa tu fe en las promesas y en la fidelidad de Dios, y atravesarás esos valles en victoria. Ahora yo quiero dirigirme en esta hora aquellos que no tienen a Jesús en su corazón, aquellos que probablemente hoy están atravesando un valle en su vida y están desesperados, están desilusionados, están amargados, están angustiados. Tal vez tú estás escuchando esto en esta tarde y dices: sí, así es, todo me está saliendo mal, no sé cómo hacerlo. Bueno, antes de decirte que Dios puede darte la victoria en el valle, tengo que decirte que en este momento, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no puedes pedir la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que te está separando de Dios que se llama pecado. Ese pecado que has cometido, esas palabras que dices, esos actos que cometes, esas cosas que siendo buenas dejas de hacer, esos pensamientos que tienes. Pero si tú hoy en esta tarde deseas la redención, deseas que Dios se convierta en alguien real para ti, tú necesitas venir a los pies de Jesucristo. Tú necesitas venir confiando, no en tus buenas obras, no en las cosas buenas que tú haces de repente, no, tú necesitas venir y confiar en la justicia de Jesús. Jesucristo, hombre, sin pecado, sin mancha, vuelto pecado por nosotros, clavado en una cruz, condenado a una muerte atroz, se convirtió en maldición para que tú y yo fuéramos bendecidos. Tú tienes que venir hoy a los pies de Cristo, decir: Señor, perdóname, oh Señor, cámbiame, Señor, límpiame, limpia mi vida, limpia mi corazón con tu sangre preciosa. Y créeme, si tú lo haces con todo tu corazón, con toda la fe, créeme, Dios quiere perdonarte en esta tarde y convertirse en tu Dios, en los valles como en los montes. Así es que si tú quieres hoy recibir el regalo de la salvación, porque es eso, un regalo, si tú hoy quieres recibir el regalo de la salvación, ven a Cristo.
hazlo a través de una oración. Ahí en donde estás, en ese lugar, yo quiero que tú, con toda la fe que en este momento tengas, con toda la confianza, sin pensar nada, el qué dirán, o es que no estoy preparado, es que yo soy de otra religión, sin pensar en ese tipo de cosas, solamente en tu necesidad de Jesucristo, quiero que vengas, hagas conmigo esta oración que te voy a guiar. Repite después de mí: Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti, reconociendo mi pecado, reconociendo mi maldad, que me excluye de tu gloria. Pero hoy sé, porque tu palabra lo dice, que tú eres un Dios bueno, que perdona el pecado. Hoy te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que tú perdones todos mis pecados, todos, absolutamente todos. Yo confío y confieso que la sangre de Jesucristo que derramó en esa cruz es suficiente para pagar todos mis pecados. Señor Jesucristo, yo hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo como mi Dios. Reconozco tu muerte en la cruz, confieso tu resurrección y la vida eterna que tú me das. Gracias, Señor, por recibirme. Amén. Puede levantar su rostro, puede abrir sus ojos. Si usted ha hecho esta oración y la ha hecho con toda la fe, con toda la confianza, usted ahora es un hijo de Dios. Ahora sí, puede invocar a Dios en estos valles que está atravesando. Ahora Él es su Padre, ahora Él le va a ayudar, y por favor póngase en contacto con nosotros. Somos de Iglesia Cristiana, la Casa del Alfarero, Cholula. Estamos aquí para servirle. Mire, póngase en contacto con nosotros, denle like a la página, no se pierda los anuncios. Próximamente estaremos abriendo la iglesia, pero queremos que usted se ponga en contacto con nosotros. Queremos enseñarle cómo vivir la vida cristiana, la vida en victoria, la vida en gozo, la vida en libertad que es en Cristo. Así es que eso es lo que le tengo que decir en esta tarde. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, oramos y alabamos a nuestro Dios y nos despedimos? Y acuérdese que mañana 6:30 están las ovejitas nuevamente, domingo 11 y 6 de la tarde nos miramos aquí una vez más. Vamos a orar para despedirnos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, que haya causado, Dios mío, un impacto en los corazones, que aprendamos a confiar en ti tanto en los montes como en los valles. Gracias, Padre bueno, llévanos en victoria a nuestras casas en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.